Darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña hoy día en la segunda sesión del segundo ciclo de coloquio de Equidad y Salud. Desde el Centro de Estudios para la Equidad en Salud es un agrado que tenerlos de nuevo. A muchos de ustedes que se repiten, ¿cierto?, en cada una de las sesiones que nosotros estamos trabajando en estas temáticas. Hoy en día retomamos un tema que el año pasado también lo discutimos, lo conversamos a través de mesas de trabajo, ¿cierto? Pero hoy día nos acompaña el señor Ciro Ibáñez desde Concepción. Él es magíster en Economía, participa en la Mesa Regional de Salud del Biobío y tiene bastante experiencia en estas temáticas, ¿cierto?, de participación en salud. Y nos gustaría, cierto, que pusiéramos bastante atención y también para que pudiésemos discutir una vez que él termine su exposición. ¿Bien? Lo que yo voy a compartir con ustedes es una perspectiva de análisis de la participación social en salud. Yo no voy a hablar de los consejos consultivos, los consejos de desarrollo local, de las OIRS, de ese tipo de cosas, las vamos a tocar, pero marginalmente. Aquí de lo que vamos a conversar es de una de las, a modo de introducción, lo que vamos a hacer es, dentro de este enfoque contemporáneo de análisis de las desigualdades en salud, que se denomina determinantes sociales de la salud, o el modelo de determinantes sociales de la salud, hay un ámbito de ese modelo de determinación social de la salud que generalmente no se aborda en el ámbito de la academia, en las escuelas de salud pública, en los cursos, en la formación sindical. Es una cosa que está ausente, ¿ya? Y que está a la base del modelo de determinantes sociales, que lo vamos a explicar también de qué se trata esto. A lo mejor para algunos es una cosa, estoy hablando en chino, pero básicamente lo que quiero plantear es que, aparte de las condiciones biológicas, médicas, del sistema de salud, de exposiciones a riesgo, hay un ámbito que está a la base de todas esas cosas, que es el poder en la sociedad, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar, en los contornos de eso va a transcurrir el relato o lo que yo les voy a compartir. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar, en definitiva, es de política. De eso vamos a hablar, ¿ya? De la política y de la salud, por supuesto, ¿ya? Ese es el ámbito de la discusión a la cual los quiero llevar. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar de la epidemiología de la población chilena, no vamos a hablar de las reformas de salud, tangencialmente sí, por supuesto, sino que vamos a hablar de política, ¿ya? Para entrar clarito al tiro, ¿ya? Entonces el derrotero que yo voy a seguir básicamente son cuatro puntitos. Primero, bueno, vamos a desarrollar, o voy a tratar de explicar una suerte de enfoque conceptual de manera de ubicar el problema político en relación a la salud, ¿ya? Esa es una primera cosa que voy a tratar de transmitir. Posteriormente, lo que vamos a hacer, vamos a tomar esta palabra de participación en salud y lo vamos a colocar en el contexto político actual, ¿ya? Para poder contextualizarlo históricamente, ¿ya? Seguido eso, voy a explicarle un poco cómo se organiza parte del movimiento por la salud existente hoy en Chile. Parte, y digo parte, porque bueno, yo, aparte de tener formación como economista, como me presentó Carlos, participo en una de estas instancias de organización. Por lo tanto, también es una suerte, esto que les voy a relatar es una suerte de sistematización de una experiencia también, ¿ya? Por lo tanto, también lo que voy a relatar, pues, lo más probable es que contenga muchos vacíos, por cierto, eventualmente imprecisiones, por cierto, y eventualmente errores también, ¿por qué no? ¿Ya? Y finalmente voy a terminar en el marco de la constitución de sujetos sociales por la salud,
por la salud, voy a plantear algunos elementos a modo de desafíos políticos del emergente movimiento por la salud en Chile. Cuando hablo de movimientos por la salud, bueno, me imagino que en la prensa han salido un montón de cosas. Bueno, cada vez uno no le da mucha pelota, pero uno, como vive en el sur de Chile, por lo menos lo último es lo que ha sucedido en Ancud. ¿Ya? No sé si en Ancud hace 3 semanas atrás se estuvo tomado el puente, o sea, no el puente, sino la pasada de Puerto Montt a Ancud durante como 3 días. La gente estaba protestando porque quería un hospital. ¿Ya? Eso mismo ocurrió meses atrás en Quillón, lo mismo, por las condiciones de atención de salud. Recientemente, ahora estuve el sábado precisamente en Arauco, invitado por una organización que se llama Comité por la Salud Digna, que se constituyó a partir de la muerte, el fallecimiento de 2 niños el último mes en el hospital. Simultáneamente en Antofagasta se estaba convocando un encuentro por la dignidad y la salud. Simultáneamente en Concepción estamos convocando un congreso social por la salud para el 23 de agosto. Entonces, lo digo como botón de muestra de que ese es el sustrato social sobre el cual yo me voy a parar. ¿Ya? Estamos hablando de un movimiento social por la salud que es bastante heterogéneo, tanto en su génesis, en sus proyecciones, en sus constituciones, en sus discursos políticos en relación a la salud. Por lo tanto, por eso digo acá cómo se organiza parte de ese movimiento por la salud, que por cierto es el cual yo me ubico. ¿Ya? Entonces vamos a la primera parte. Y aquí yo me voy a tomar de una saludista de estas alturas clásica en salud pública, que es una mexicana, se llama Asa Luisa Laurel, ¿ya? Que bueno, a muchos generalmente, a los epidemiólogos sobre todo más profesionales en su área, generalmente no la pescan mucho, ¿ya? Porque bueno, la lógica que hay de la medicina social, como se denomina hoy en día, es tomar más que Asa Luisa Laurel, lo que se toma el enfoque de la OMS de determinantes sociales, ¿ya? Porque bueno, es más, eventualmente es más fácil, a lo mejor da más pedigrí académico, no sé, pero lo que sea. Yo voy a tomar los dos, porque los dos me sirven para efectos de lo que quiero explicar, ¿ya? Y voy a empezar con este que es más antiguo. Esta es una reflexión de los años 70, que se plantea en función de la pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo estudiar la realidad médico-social de una sociedad concreta? ¿Ya? Esa es la pregunta de esta saludista mexicana, Asa Luisa Laurel. Entonces ella acuña 3 conceptos, que son este concepto de salud-enfermedad, el saber sanitario y la práctica sanitaria. Yo le cambié porque en los artículos originales ella le pone saber médico y práctica médica. Yo le cambié, no me gusta mucho lo médico, entonces le puse sanitario, que me da la impresión que es más amplio, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo que hay son 3 conceptos para poder explicar sobre la realidad sanitaria de una población. Y lo he puesto en 2 dimensiones, una dimensión es el tiempo y otra el espacio. Bueno, ¿por qué lo explicito de esa manera? Bueno, básicamente porque el tiempo lo que trata de explicitar es que las condiciones o lo que trata de significar estos conceptos se van modificando a través del tiempo, o sea, no son estáticos, ¿ya? Es una primera cosa. Y por otra parte, esto de la salud-enfermedad, el saber sanitario y la práctica sanitaria tampoco es igual en cualquier espacio territorial, ¿ya? Lo que determina, lo que de alguna manera condiciona estos conceptos son las características de la sociedad específica, o dicho de otra manera, la distribución del poder dentro de la sociedad. ¿Ya? Y pues estoy colocando entre comillas el poder de manera adrede, digamos, para utilizarlo de manera más intuitiva, menos específica o rigurosa, si ustedes quieren, ¿ya? En el fondo de lo que estamos hablando acá son de las luchas sociales en sociedades concretas y específicas. Bueno, ¿y qué significan estos conceptos? Entonces dice Laurel, primero son procesos, no son fotos, es un continuo, ¿ya? Es un continuo. Entonces se define la salud-enfermedad como un fenómeno colectivo que muestra una distribución diferencial en la población de tal manera que los diferentes grupos, clases o países manifiestan patologías típicas en un momento dado.
básicamente lo que quiere decir es que las personas mueren y enferman de cosas distintas dependiendo de la clase social, del nivel de ingreso o del país de que estemos tratando. Eso es básicamente, ¿ya? El saber sanitario, dice Laurel, es la forma de pensamiento social que se ocupa de entender y proponer soluciones al problema que representa la salud o enfermedad dentro de un determinado contexto social. Lo importante a retener aquí es el pensamiento social que se ocupa de entender y proponer soluciones. Claro, uno se podría preguntar de pasada, el segundo paso, bueno, ¿qué es el pensamiento social? Porque pensamiento social, para entender y dar solución a un problema de salud, pueden haber muchos. Pero no todos esos muchos son los que intervienen efectivamente en dar efectivamente solución, buena o mala, a los problemas de salud de una sociedad específica, ¿ya? O sea, aquí en el fondo lo que estamos hablando, lo que estoy tratando de decir, que en las sociedades, cualquiera sea esta, por cierto Chile, hay cierta hegemonía de cierto pensamiento social que es hegemónico en la sociedad en términos, de nuevo, del poder. ¿Poder de qué? Poder dar soluciones, buenas o malas, al problema de la salud o enfermedad de una sociedad específica, ¿ya? O dicho de otra forma, hay pensamiento social para responder a esta misma interrogante que no es considerado en la solución efectiva de los problemas de salud, sean buenas o malas esas soluciones, ¿ya? Y por último, está la práctica sanitaria, que dice Laurel, en la forma en la cual se organiza la respuesta social frente a la salud o enfermedad. En el momento que la enfermedad se percibe como una amenaza a la sociedad, sus miembros, en forma organizada, toman medidas para curarla o prevenirla. Primero hay un pensamiento social y después hay una práctica sanitaria que se expresa de determinada manera. A esto, para imaginarse, no sé, la respuesta social organizada hoy en día en Chile para afrontar el tema directamente, el tema de la salud, de la enfermedad, bueno, es el sistema de salud que tenemos, con todos sus bemoles, con lo positivo y con lo negativo que tiene. Esa es la respuesta social organizada que hay, que existe, ¿ya? Y que responde, por cierto, a un determinado pensamiento social que la sostiene, ¿ya? ¿Se entiende? En el fondo estamos hablando de una reflexión social que se impone sobre otras, y que ese pensamiento social o ese proyecto de sociedad se expresa en el ámbito sanitario de una determinada y específica manera, ¿ya? Y eso en Chile, bueno, se expresa en el sistema de salud que tenemos, ¿ya? Por eso, no sé, para ilustrarlo con noticias contingentes, por eso cuando sale la doctora Vega, que está a cargo del FONASA, hoy por hoy, dice que ella opina que aquí lo que debe existir es un fondo único de salud, la primera respuesta que sale, adivinen de quién es, de la ISAPRE. Entonces la ISAPRE, ¿qué dicen? Se nos quiere expropiar, se quiere expropiar. Ahí hay una expresión de disputa ideológica, de ideas, de pensamiento, que es distinto, evidentemente, ¿ya? Ese es un botón de muestra de lo que estamos tratando de explicar. Por lo tanto, ¿dónde se ubica la salud como problema político? Político, no sanitario, problema político. Primero se ubica en lo económico, porque detrás de la salud hay una industria de la salud que tiene múltiples dimensiones y múltiples especificidades, de cosas muy básicas hasta cosas que ni uno ni se imagina, ¿ya? El ideológico, que es lo que estoy hablando recién, digamos. Esta cosa, no, nos van a expropiar, no, es que lo más eficiente para una sociedad es que haya un fondo único de salud. Bueno, y en la práctica política, en la praxis de hacer las cosas. En el fondo, de lo que estamos hablando, es de las correlaciones de fuerzas sociales. Correlaciones de fuerzas sociales. Vale decir, del poder. El poder entendido intuitivamente. El poder hacer. El poder hacer cosas, ¿ya? Y el poder hacer cosas, desde el punto de vista de la sociedad, depende de fuerzas sociales. ¿Ya? Y del poder que esas fuerzas sociales tienen. Ahí ubicamos el problema político de la salud. No el problema sanitario, insisto. Estamos hablando de la salud, pero desde el lente de la política.
Y cuando uno habla de política, habla de correlaciones de fuerza, de proyectos distintos, que se expresan en el ámbito de lo público, ¿ya? Alternativamente, que este es el monito de los determinantes sociales de la salud, yo no voy a explicar, no les voy a dar la lata de explicar todo esto, sino voy a explicar solamente los límites de esto. Acá lo que tenemos es el impacto de todas estas cosas que están acá, de exposiciones a riesgo, de la posición socioeconómica de las personas y del contexto socioeconómico y político. Acá está el resultado en términos de bienestar de las familias, de las personas y de la desigualdad en salud de los distintos grupos sociales. Entonces, bueno, lo que se estudia en salud pública, en epidemiología, generalmente tiene que ver con estas cosas que están acá y con esto, o con esto y con esto que está acá. Pero lo que está a la base de esto, son estos que se llaman los determinantes estructurales de la salud, está acá, en esta parte. Y debajo de esto está el poder. Aquí no lo dice explícitamente, dependiendo de la publicación, a veces sale el poder. Aquí está el poder. ¿De quiénes? De grupos sociales que están acá. Estos grupos sociales, cuando tienen poder sobre otros, son los que influencian el ámbito de las políticas públicas. Un poder de un grupo dentro de la sociedad generará cierto perfil o ciertas características de las políticas públicas que se desarrollarán para acá y tendrán efectos diferenciales de acuerdo a la clase social, de acuerdo al género, la etnia u otro estratificador que se considere pertinente. Entonces, por lo tanto, también me sirve esto para lo que quiero explicar, que es el poder que está a la base, repito, de la determinación social o los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Que es el enfoque más contemporáneo de la medicina social respecto a la salud y sociedad, ¿ya? ¿Me van siguiendo? ¿O estoy hablando chino? No tanto. O sea, bueno, este monito que está acá es solamente para graficar esto de la complejidad de los actores. Bueno, este monito yo lo ocupaba para otra cosa, pero lo saqué, ahora lo voy a ocupar, porque también me di cuenta que me servía para esto. Una panorámica sobre actores intervinientes en el sistema de salud. Entonces fíjense que acá tenemos, bueno, esto está referido al sistema de salud chileno actual, ¿ya? Entonces aquí tenemos ISAPRES, un primer actor interviniente en el sistema de salud chileno. Bueno, tenemos las familias, nosotros, que somos los financiadores últimos, esto es importante, de todo el sistema de salud, sea privado, seguros privados, seguros públicos, ¿ya? Pues ahí también hay otras cosas que generalmente no, es que el Estado es el que financia la salud. Es una verdad media, porque en realidad el Estado lo financiamos en última instancia todos nosotros. O sea, el Estado no crea riqueza, la riqueza le crea el trabajo, ¿ya? El trabajo crea la riqueza. Por lo tanto, nosotros con nuestras cotizaciones financiamos, si es que tenemos contrato formal de trabajo, también eso hay que tenerlo presente, financiamos la ISAPRE con nuestras cotizaciones o financiamos al FONAS. Y un sector de la población que se considera en condición de vulnerabilidad no aporta, pero aporta el Estado. ¿Y quiénes le aportan el Estado? Las mismas familias porque financia el Estado. Cuando uno compra cada cosa y paga el IVA, ese IVA va a parar al arca fiscal, al erario fiscal, ¿ya? Por lo tanto, en última instancia, repito, son las familias las que financian el sistema. Lo otro son administración, hay distintas formas, mix de administración. En Chile lo que hay, bueno, hay un sistema de seguro dual, público y privado. Después tenemos los prestadores, y aquí tenemos las clínicas privadas, y tenemos los centros de salud. Dos actores adicionales a la ISAPRE dentro del sistema de salud. Después tenemos los centros de formación universitaria y técnica, que son los que proveen recursos humanos en distintas cualificaciones. Después tenemos la industria asociada, muy importante en términos de recursos, las que proveen medicamentos, la industria de laboratorio, equipamiento clínico, como las más importantes. Generalmente, equipamiento clínico
extranjeras, yo diría casi todas, si no todas, y medicamentos fundamentalmente extranjeros, pero también producción nacional. Y eso es lo que uno podría ejemplificar como actores que saltan pero inmediatamente. O sea, cualquier modificación al arreglo institucional del sistema sanitario que pueda haber hoy en día, con seguridad van a saltar todas estas personas que están acá, o sea, todos estos actores. Porque un cambio en la regla del juego lo que hace en definitiva es una redistribución de los recursos y por lo tanto del poder dentro del sistema sanitario. O sea, si cambia la regla del juego, no todos van a quedar igual, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo a cuenta. Pero además hay otros actores que están acá, que son quienes hacen posible que estos hospitales o estas clínicas o estos centros de salud funcionen, que son los trabajadores. Y dentro de los trabajadores, lo más importante en términos de poder es el gremio médico. Sin lugar a dudas, históricamente, aquí en Chile y en el mundo, diría yo, por lo menos lo que yo conozco. Entonces tenemos los trabajadores de la salud, y dentro de los trabajadores de la salud, el gremio médico como actores muy relevantes a la hora de tomar decisiones de una sociedad como la nuestra respecto a qué sucede con el problema de la salud. En términos políticos, estoy hablando. En términos sanitarios se podría entender mayormente. En términos políticos, el gremio médico tiene importancia fundamental. A pesar, que esto es importante tenerlo en cuenta, que el problema de la salud, en definitiva, no es un problema médico, es un problema social, ¿ya? Y por lo tanto, si es un problema social, es un problema político, ¿ya? Que es el acento que yo estoy tratando de colocar. Por lo tanto, desde esa perspectiva, toda persona, todo sujeto debe y puede tener una opinión más o menos fundada respecto al problema. Y no hay que ser médico para tener una respuesta a este tipo de cosas. De hecho, o sea, dejarle a los médicos que decidan sobre qué hacer con un sistema de salud es un error, pero garrafal desde todo punto de vista, ¿ya? Porque no es un problema de biológico esto, no es un problema de la enfermedad, ¿ya? Solamente. Por supuesto. Correcto. Esto o sea, dicho de otra manera más general, esto no es un problema de profesiones o credenciales académicas. Repito, es un problema social, ¿ya? O sea, opuesto en un extremo, imagínese usted que uno le dejara las decisiones, estoy haciendo un extremo, le dejara las decisiones a la industria del laboratorio, que ellos decían en el sistema de salud que una sociedad se merece. ¿Qué es lo que interesa al laboratorio? Vender medicamentos. Y si quiere vender medicamentos, ¿qué es lo que necesita? Población enferma. ¿Y una sociedad quiere tener población enferma? No, o sea, racionalmente no. Lo que debiera desear una sociedad es que la gente no se enferme. No se enferme. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, por eso, bueno, más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, ¿cómo entender la participación social en salud? Dado esta perspectiva que traté de transmitirle. Bueno, yo puse dos aquí, pueden haber más, ¿ya? Entonces, uno puede entenderlo como generalmente se entiende, que es lo que está en las leyes, en la ley de autoridad sanitaria y gestión, como un aspecto procedimental o funcional, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, claro, lo que interesa es ver, no sé, ¿qué piensa la gente respecto a determinada situación en salud? O las preguntas son, bueno, ¿y cómo podría participar la gente? Y aquí surgen cosas curiosas. Yo, bueno, antes, cuando estaba preparando esto, estaba revisando la cuenta pública de participación ciudadana del Estado de Chile, de la administración que salió en marzo de este año. Entonces aparecen una larga en todos los ministerios. Entonces, una de las cosas que sale son las OIRS. Entonces, desde la perspectiva procedimental, lo funcional, la OIRS, la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, que debieran haber en todas las reparticiones públicas, aparece como un espacio de participación. Entonces, bueno, eso da cuenta un poco de cómo desde una mirada
cómo se entiende, en parte, por lo menos, la participación. ¿Ya? Entonces, lo que hay ahí es, bueno, y de nuevo vuelve a la parte más ideológica de lo que está a la base también del saber sanitario, ¿ya? Del pensar y dar soluciones a estas cosas, que es por las características de la sociedad chilena, que dicho sea de paso, no se observan en otros países de América Latina ni menos de Europa. Lo más cercano puede ser Estados Unidos, pero este es un país muy especial, muy especial. Entonces, estas cosas se entienden, y cada vez más naturalizadamente también, como relaciones de mercado. Entonces aquí lo que hay detrás de una relación de mercado es una relación de un cliente con alguien que le provee un servicio. Entonces, desde esa lógica, la OIRS aparece como una cosa sumamente pertinente, pues como es casi una suerte de CERNAC, no sé, claro, que las cosas se entienden de dimensiones distintas. Entonces, claro, cuando eso se repite, no sé, por 20 años, esas formas de relacionarse, al final quienes crecen en eso, en esa forma de la cotidianidad, esa cotidianidad de vida, al final esa persona que tiene 20 años, que nació con toda esta vaina, al final para ella, o para él, esta cosa es natural. O sea, es como debería ser. O sea, es obvio que es así. Es natural. Entonces, cuando alguien dice algo contrario, como yo en este momento, o algo que cuestiona eso, aparece como raros, como disruptivo, como conflictivo, o como... parece raros, porque son las relaciones de mercado traducidas al espacio de lo público, estatal en este caso, ¿ya? Desde el punto de vista de esto que yo estoy llamando procedimental o funcional, ¿ya? Entonces, bueno, y lo otro, que es la perspectiva que yo estoy tratando de transmitirle, que es la participación social entendida como construcción política. Hay que decir también que esta otra cosa, esta procedimental funcional, ahí también hay una construcción política. Y el apoliticismo en la sociedad, el despolitizar las relaciones sociales, es una perspectiva política también, sin duda. Y que es lo que también se trasluce en los debates parlamentarios, en este ejemplo que yo puse de las cotizaciones que se van a empezar a pelear ahí entre la ISAPRE y el FONASA en este caso, también hay eso. Y lo otro, la perspectiva como entender la participación social, y lo otro es desde dónde la entendemos, desde dónde nos paramos para la participación social. Porque la participación social, sea el ámbito que fuere, no es neutra. Aunque muchos quisieran que fuera neutra, pero no es neutra. Incluso en las relaciones más íntimas de nosotros, en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro hijo, en esas relaciones sociales, la participación en el hogar tampoco es neutra. No es aséptica, es una cosa, hay intereses en juego, fundado o no fundado, pero hay intereses en juego, ¿ya? Lo mismo ocurre con mayor razón en este ámbito de situaciones que estamos hablando, ¿ya? Entonces, una perspectiva es desde la burocracia estatal. Entonces, claro, ahí la OIRS es una cosa fundamental. Se hacen estadísticas, en este informe que yo les comentaba, estadístico, el número de llamadas, el número de reclamos, y hay estadísticas para todos los ministerios, como un ámbito de la participación social, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a ver en unos minutos más. La gente que se ha especializado en estos temas de participación social asociados a las políticas públicas, siempre muestran un esquema para entender esto, que es la escalera de la participación, ¿ya? Entonces, bueno, ahí aparecen distintos escalones en esta metáfora de la escalera. Entonces plantean que hay cosas que los estados, generalmente esto está, el objeto de estudio son las relaciones del Estado y la sociedad civil, ¿ya? En ese espacio. Entonces dicen que generalmente el Estado se engrupa a la gente con participación. Lo dicen así, son instancias de participación engañosas. Esos son los conceptos que utilizan. Que son como estas cosas cuando un alcalde reúne
comillas, usuarios, gente, entonces les dice, mire, estamos haciendo esto, y les conversa cosas, y detrás del alcalde hay unos tipos sacando fotos, hay otros tipos filmando, y por supuesto otro con una hojita así como esta, para poner el nombre, que son los registros, que es cosa fundamental en el Estado, o sea, el registro, el documento público que lo acredita. Bueno, y eso después sale como participación ciudadana. Entonces, el Estado, por lo menos el chileno, los espacios de participación son generalmente informativos y en el límite consultivos. Más nada, ahí queda. Entonces, cuando la perspectiva que yo estoy tratando de plantear son preguntas un poco distintas. Porque cuando un sector de la sociedad, aunque sea una persona, que puedo ser yo, y todos ustedes pueden estar en contra mío, o en desacuerdo conmigo, se plantea la pregunta de, ¿es pertinente el sistema de salud chileno para resolver el problema de salud y enfermedad? Esa pregunta no tiene espacio de respuesta o de ámbito de participación en el Estado. No existe. No hay eso. No hay un espacio en el Estado donde yo pueda decir, mire, a mí esto que existe en la ISAPRE me carga y me gustaría fundadamente que esto desapareciera porque es ineficaz socialmente. No hay espacio para eso. De hecho, o sea, las reformas sanitarias históricas acá, los espacios de participación son como, a propósito del senador Saldívar, son como las cocinas. O sea, las recetas de cocina van variando en el tiempo. Hay más ingredientes, son más exquisitas. Pero la forma de deliberar y resolver cosas importantes en una sociedad como la chilena siempre ha estado acotado a espacios cerrados. ¿Ya? Piensen ustedes en el mayor logro de la salud pública chilena, que es la creación del Sistema Nacional de Salud, año 52. 10 años en el Congreso del proyecto. 10 años. El 42 se ingresa el proyecto del Sistema Nacional de Salud chileno, desaparecido en el tiempo de dictadura, y estuvo 10 años. Entonces, esas cosas no son casualidades. Pues. No es que el proyecto fuera difícil de leer o todo fuera muy largo. No. O sea, tiene que ver con que son proyectos que transforman las cosas, cambian las reglas del juego, unos pierden, otros ganan. Es así de simple. Aunque se trate de vender como una cosa más compleja. ¿Ya? Claro, todas las cosas tienen sus complejidades, sus tecnicismos, pero o sea, a pregunta directa hay respuesta directa. O sea, aquí hay interés. Así como ayer, hoy también lo hay. Cocinan más, cocinan menos, recetas más, recetas menos. Ese espacio, para hacerse ese tipo de preguntas, los estados no tienen espacios de participación. ¿Ya? En la ley no está eso. ¿Ya? Porque bueno, las leyes estatales no están para que las sociedades sueñen con cosas distintas. La ley no es para soñar. La ley no es para cambiar lo que existe. Sería ridículo que existiera una ley para cambiar lo que existe. ¿Ya? La ley, a lo más, puede llegar a canalizar descontento. Esa es la construcción es uno de los roles del Estado, un poco, digamos, ¿no? Poder canalizar las inquietudes que hay en la sociedad, en cualquier ámbito, en salud también. ¿Ya? Hay otra perspectiva, entonces, ¿desde dónde? Bueno, yo le puse aquí, entre comillas, desde sujetos políticos sociales. Claro, la categoría política, sujetos políticos sociales, es más ambiciosa, porque supone sujetos constituidos, supone proyectos que encarnan esos sujetos. Entonces, claro, aquí uno puede plantear que en realidad los sujetos políticos sociales en Chile, por lo menos si uno lo plantea desde el antagonismo frente al Estado, más o menos radical, ese sujeto me da la impresión que no existe, pero hay gérmenes de eso, hay señales de que sujetos políticos sociales de esa naturaleza están diviniendo en este mismo momento, se están creando, están naciendo, están emergiendo. ¿Ya? Entonces yo lo estoy asociando a cosas un poco más básicas de sujetos políticos sociales, que son sujetos políticos sociales que se expresan de una u otra manera en los gremios de trabajadores de la salud.
donde el gremio médico es una cosa importante para el problema que nos convoca. Gremios de la ISAPRE. ¿Ya? O sea, Mercurio el día domingo, entrevista a los gremios de la ISAPRE, también con la salida de madre, la doctora Vega, si hay que sacarle el 7% a la ISAPRE. En fin, salen los gremios a emitir su opinión pública, en el espacio de lo público. ¿Ya? Los gremios de las clínicas lo mismo. Centros universitarios, que han estado un poco ausentes de la discusión de lo público. Porque también aquí hay relaciones contradictorias entre lo que uno del Estado y los centros universitarios. Hay ámbitos, hay canales de financiamiento, que es lo básico, que es lo que le da a uno para vivir cotidianamente. Entonces, claro, yo puedo tener una opinión muy distinta a lo que está planteando el Estado, pero si yo planteo eso en el espacio de lo público, eso puede tener un costo no solo para mí, sino también para los que me rodean en un centro universitario. Entonces, ese tipo de cosas han estado muy presentes, muy presentes. Por eso que las universidades son tan poco críticas aquí en Chile. Hay una capacidad crítica muy disminuida, muy curiosamente disminuida, que uno no la ve en otros países, donde seguramente las relaciones o las reglas del juego del financiamiento con seguridad son distintas a las que existen acá. Claro, sí, en definitiva son relaciones que inducen a ciertos comportamientos de la inteligencia de la sociedad, que se supone está puesta en la universidad, que las cohíben en tanto actores de emitir cierto ámbito de opinión. ¿Ya? Por lo tanto, en general los centros de pensamiento en Chile han sido muy contemplativos de lo que sucede en la sociedad. Han dejado pasar las cosas. Unas facultades más que otras. Por supuesto, esto ha venido cambiando desde algunos centros de reflexión político-social, que son las facultades de ciencias sociales, las escuelas de historia, escuelas de sociología. Las más retrasadas, sin duda alguna, son las escuelas de economía. Ahí hay cero críticas, ¿sí? Ahí todo es, no, está todo bien, siempre está todo bien. Quizás hace pocos años están saliendo algunas vocecitas, sí, pero muy tímidas, muy tímidas. Algo pasa. Eso no es normal. No es normal que donde ahí está la inteligencia de un país no se emita ninguna opinión crítica. No es que hayan alguna, sino que no hay ninguna. Es una cosa, para mí es una cosa escandalosa. ¿Ya? Pero es así, pues eso es lo que nos toca vivir en este país, porque usted va a Argentina, o se va a México, o se va, por poner dos países que más o menos uno ubica, bueno, por lo que uno escribe en internet, por lo menos. Fíjense ustedes que los intelectuales críticos, buenos, brillantes, pocos de esos se quedan aquí en Chile, porque no pueden hablar aquí en Chile. Esos se van para afuera. Están en Europa, se entran a la universidad, y ahí pueden emitir opiniones, y son más libres. ¿Ya? Pero acá no se puede. ¿Ya? O es muy difícil, muy difícil. Hay que tener una independencia muy grande para poder hacerlo. Y eso es difícil. Bueno, gremios, centros universitarios, bueno, partidos políticos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde me paro yo para la participación social? La participación, repito, no es un término aséptico, no es neutro. La participación requiere, para que sea efectiva, que los sujetos, los actores, tomen posición respecto a las cosas, o tomar partido. ¿Ya? Y aquí está la escalera de la participación que yo les comentaba recién. Entonces, aquí dice, nuestros tres primeros escalones, dice, población manipulada, población usada como decoración, población con participación simbólica. No hay verdadera participación. La autora de esto, que es creo que una antropóloga norteamericana, que es la que acuñó esta cosa, lo leía también a propósito de preparar un poco la conversa con ustedes. Ella aprendió estas cosas, más bien sistematizó esa experiencia en los años 60, 70 en la agencia pública de Estados Unidos. Porque estas cosas de la participación simbólica, esta cuestión para la foto, como muchas cosas que en Chile son de Estados Unidos, son copiadas. ¿Ya? O sea, eso le llaman participación.
¿ya? O consejos consultivos, el director del hospital se reúne con los grupos, algunos les dan un proyectito por acá, y mantiene todo bien. Aparte que por ley los consejos no tienen muchas atribuciones tampoco, ¿sí? Pero generalmente son gente adulta que en el fondo también es un espacio no voy a decir de entretención, pero para hacer cosas para que la gente se sienta medianamente útil desde el punto de vista individual. Pero no es que esté diciendo que haya poca gente esas cosas, va mucha gente, ¿no? Harta gente esos consejos consultivos. Ahora, que sean cosas relevantes lo que se resuelve ahí, nada. Porque por ley no pueden. Entonces, bueno, esto población manipulada, entonces, usada como decoración simbólica. No hay verdadera participación. Y después, aquí hay 5 escalones donde la autora va verbalizando formas que ella considera que sí son niveles de participación. Entonces, población informada, pero con participación solo asignada. Población informada y consultada. Decisiones iniciadas por otros, pero planificadas con la población. Decisiones iniciadas y dirigidas solo por la población. Decisiones iniciadas por la población, pero coordinadas con otros. ¿Ya? Bueno, esto se estudia, yo creo que se estudia en las escuelas de salud pública, se debe estudiar esto, en promoción de la salud, se estudia este tipo de cosas. Que este es uno de los esquemas que se usan para poder explicar los temas de participación social en salud específicamente. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, el contexto político y el problema de la salud. Mira, yo anoté solamente 3 cosas aquí para ejemplificar. Seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas más, o a lo mejor van a considerar que esto no tiene nada que ver. Pero anoté, primero, ciudadanía descontento, que es esto que los cientistas sociales le han llamado el malestar ciudadano. Algo pasó en 2011, esta cosa de los estudiantes, miles de chiquillos en las calles, y a eso los sociólogos críticos de acá de Chile llamaron el malestar ciudadano. ¿Ya? Actores políticos sociales en construcción. Digo en construcción porque me da la impresión que no son espacios consolidados de sujetos sociales. ¿Ya? Entonces uno lo que observa, organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios, movimientos de trabajadores, al margen, esto es importante también, tenerlo a cuenta, que son organizaciones de trabajadores que se van organizando al margen de los espacios de organización tradicionales. Léase la CUT, por ejemplo, que son instituciones que en el debate de lo público aparecen absolutamente ausentes. O sea, son instituciones que pareciera que no tienen opinión sobre la educación, sobre la salud. Aparecen para negociaciones del salario mínimo, entonces aparecen en reuniones, las firmas, pero pareciera ser que no hay mayor reflexión, ¿ya? Pareciera ser. Entonces, bueno, hay movimientos de trabajadores por el no más a la AFP. La otra vez leí aquí en Temuco, precisamente aquí en Temuco, para el 26 de junio, una movilización decía la prensa, que no se había visto hace años, una movilización de trabajadores tan grande como la que ocurrió. Movilización que no fue convocada por la CUT, por fuera de la CUT. Es una cosa son cosas que están sucediendo por abajo. Movimiento ambientalista, ustedes recordarán el año 2010, 2011 en Santiago, a propósito de este proyecto en el sur. Organizaciones feministas empiezan a resurgir, que son cosas, a lo mejor aparecen como raras estas cosas, pero en la historia social de este país son cosas que han existido y que existen, pero han estado aplacadas. Entonces ahora aparecen estos temas del aborto o la píldora el día después, y de nuevo empiezan, el movimiento feminista existen grupos de mujeres y varones también organizados en torno a estas temáticas, entre otras cosas, ¿ya? Movimientos por la salud, que es un poco lo que le mencionaba anteriormente. Mesas de salud por aquí, asambleas por la salud por otras partes, comités de defensa de la salud, comités de usuarios.
Bueno, en fin, es cosa de meterse a internet y colocar estos temas así en Google y le van a salir un montón, ¿no? En Facebook. Un montón de instancias de organización, más grandes, más chicas, pero existen, hay algo que está pasando. Entonces, otro elemento del contexto político, existen procesos en marcha de redistribución del poder, que es un poco lo que les mencionaba anteriormente, y que se expresan formalmente, desde la perspectiva del Estado, en disputas de poder en relación a qué, lo que vimos hace pocas semanas, bueno, que vamos a seguir viendo. Reforma tributaria, 2, le puse 2 porque en el gobierno pasado también hubo una reforma tributaria. Entonces eso también es sintomático, o sea, que ha habido una reforma tributaria en el gobierno anterior y que ahora exista otra reforma tributaria, eso no es normal. O sea, no en cualquier país se dan dos reformas tributarias en cada gobierno. Algo pasa. Y fíjense, reforma educacional, 2 también. ¿Se acuerdan de esta cosa de las manitos, todos felices? 2007 o 2006, reforma educacional, 1. Ahora, bueno, está bien. La 18. Mira, sería la 3. Reforma educacional, algo pasa. O sea, hay reforma y todos dicen, no, aquí vamos, el proyecto histórico de la educación, vamos a solucionar los problemas. Pasa un gobierno y de nuevo. Y ahora otra vez, sería la reforma educacional 3. Fíjese, reforma del sistema de pensiones, se viene también. La presidenta, que tiene una forma bien especial también de entender la participación, ella es la participación experta. A ella le gusta, bueno, convocar a los expertos, a que decían sobre los problemas de todos. Porque una forma también puede ser legítima que los expertos representen, comillas, las sensibilidades que hay en la sociedad. Hay que ver el currículum de los expertos y formarse un juicio respecto de aquello. Reforma del sistema de pensiones. Se viene otra. Hubo ya una reforma que la expidió el actual ministro de Hacienda, el gobierno de Bachelet 1. Bueno, no solucionó el problema, todos están convencidos que no va a hacer nada, va a venir otro. Convocó a los expertos, esa vez también convocó a los expertos. Ojo con eso. Ahora convocó otra vez a los expertos. Las comisiones presidenciales. Y en diciembre creo que tienen que entregarle un informe con recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Reforma 2 del sistema de pensiones. Reforma 2 del sistema de salud. Esto, la reforma del 2005, el 1 de enero en régimen, ley de autoridad sanitaria y gestión. Y hoy en día la presidenta convoca de nuevo a los expertos también para que reformen la ley de ISAPRE. Y resulta que por lo que uno lee en la prensa, al final lo que se discute en esa comisión, ya el rayado de cancha, ya no están discutiendo la ISAPRE en el cuadrito, están discutiendo todo el sistema de salud. Por eso que la doctora Vega habla lo que habla, y después sale la ISAPRE, sale este otro. Y está más o menos complejo eso. Y de la autoridad sanitaria. Se viene una reforma del sistema de salud, que si no es ahora, en este gobierno va a ser con seguridad en el otro. Reforma del sistema electoral, etc. Esta es la expresión formal del ambiente, del contexto político que estamos viendo. Es un ambiente, un contexto que es distinto al que se ha vivido durante las últimas 2 décadas. Claramente. Bueno, ahora voy a relatarles brevemente, lo más breve posible, cómo se organiza parte de este movimiento por la salud hoy en día. Entonces, mire, yo le voy a relatar una organización que tiene 2 años, va para los 3 años, en la región del Biobío, y que asume ciertas premisas ya a esta altura explícitas y que dice en relación con plantear primero que el problema de la salud de Chile no lo van a solucionar los médicos ni las comisiones de expertos.
¿Ya? Eso es un error confiar en los médicos que van a solucionar el problema de la salud. Entonces, ni tampoco, por supuesto, menos lo van a solucionar los trabajadores de salud con su gremio. Porque ahí hay otro problema que también hay que voy a mencionar. Entonces, ¿saben? Esta forma organizativa ha tomado el nombre, en Concepción por lo menos, de Mesa Regional de Salud. Entonces tiene una unidad básica de organización que se nutre de dirigentes, de algunos dirigentes de los gremios de salud. Estamos hablando de la FENAT, que agrupa a los trabajadores, en general trabajadores no profesionales ni médicos, aun cuando formalmente pueden afiliarse a los médicos y los profesionales. Algunos dirigentes de la FEMPRUS, que es la Federación de Trabajadores No Médicos, de Profesionales No Médicos, de la gremio de la atención primaria, algunos. Del gremio médico no hay ninguno. Hasta luego. Algunos dirigentes de juntas de vecinos, algunas organizaciones estudiantiles y personas que participan en otras instancias de organización, como son instancias formales de participación en salud, como los consejos consultivos en el ámbito hospitalario o los consejos de desarrollo en el ámbito de la atención primaria, dirigentes sindicales de otros sindicatos fuera de la salud, de los sindicatos de la salud, organizaciones feministas, gente del strike, etc. Y digo algunos dirigentes sindicales porque en general esta reflexión, o esta forma, esta dimensión del problema de la salud que estoy tratando de transmitir está absolutamente ausente de las cabezas de la mayoría de los dirigentes gremiales de la salud. En general, lo que uno observa de lo que dicen y de lo que uno conversa con los dirigentes gremiales de salud, lo que les preocupa son el bono, el reajuste de fin de año y más nada. Y anda a convocarlo a una reunión después de las 6 de la tarde. No llega nadie. Nadie. Porque eso no tiene fuerza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, a pesar de todo esto que les transmití anteriormente, en términos del contexto social, político que hay y que uno lo puede evidenciar en la sociedad chilena, en general, cuando uno va poniendo una lupa, ¿sí?, en cierto ámbito, que en este caso estoy poniendo la lupa en los dirigentes gremiales de los gremios de salud, hay poca conciencia del problema de la salud. Hay poca conciencia del problema de la salud. Entonces, y eso ha sido interesante, porque como no son todos, en Concepción, por ejemplo, participa el presidente de la FENAT regional, en persona, que además es dirigente nacional de la FENAT, dirigente de FEMPRUS, y también otra gente, usuarios, gente, y ahí se producen discusiones interesantes. Entonces la gente se va nutriendo de cosas. Además, fíjense ustedes que los gremios de la salud, bueno, estas son cosas que yo iba aprendiendo, por supuesto, en estos 3 años que estaba participando. Los gremios en general son extremadamente antidemocráticos en su toma de decisiones, en sus reflexiones. La participación sindical del que no es dirigente es casi cero, lo que va produciendo una forma de entender las agrupaciones de trabajadores bastante cómoda, porque el trabajador común y corriente de un hospital va a votar para las elecciones y de ahí se queda así en su pega, ¿no? Y le exige al dirigente. ¿Qué le exige? Bueno, le exige que pelee por salario, por condiciones de trabajo y que lo defienda ante los jefes. Entonces, se va creando un ambiente de discusión que va enriqueciendo el pensamiento político-social que se va construyendo, porque primero se va tomando conciencia de que el problema de la salud es más que los salarios, cosa que es absolutamente evidente para cualquier mortal, Entonces se van comprendiendo roles, porque también las condiciones de trabajo y de relaciones laborales dentro de los hospitales es una cuestión que no es fácil. O sea, yo, bueno, eso lo conocía desde antes, también me tocó trabajar en el Ministerio de Salud hace años y conocí los hospitales. Bueno, y trabajé con médicos un montón de tiempo, entonces también sé cómo piensan, digamos. Entonces, un hospital, yo siempre me llegaba a la conclusión
a la conclusión, mejor dicho, que es una organización muy similar a un regimiento, en términos de la verticalidad del mando. Es una cosa impresionante. Entonces, este tema del dios Thor es una cuestión, bueno, para mí, que no trabajo en hospitales, menos mal, es una cuestión chocante. O sea, la forma hay los rituales, bueno, todas las pegas, todos los trabajos tienen ciertos rituales. Entonces, y esos rituales se expresan en cosas cotidianas, en el caminar, en el hablar, no sé, y todo dentro se ponen, hay motes, el doctor, a la enfermera le dicen, no sé, la escribana, cosas que ustedes hacen. Entonces, y uno se va enterando de todas esas cosas. Entonces, hay una, lo que quiero decir es que las relaciones laborales dentro de un hospital son, que creo que no deben ser solamente en Concepción, es una cuestión de ser muy extendida, porque está en la cultura médica, sanitaria. Es una cuestión muy compleja. El abuso de poder, son cosas que son cosas cotidianas. Entonces, lo que quiero decir es que también se van generando ciertos diálogos entre el usuario, ese que va al hospital, jodido, y lo tratan como las tristes. Entonces, claro, dentro de los hospitales hay estrés laboral. O sea, bueno, no sé si lo saben, pero la tasa de licencias médicas del personal sanitario en Chile son las más altas de cualquier sector económico. Entonces, claro, hay cierta parte de abuso de las licencias médicas, pero también hay cosas reales, efectivas. A mí me tocó leer un estudio que hizo hace tiempo la FEMPLUS acerca de las condiciones de salud y sociales de sus afiliados, y una cuestión bien impresionante. Hay gente que trabaja en hospitales, los grados de estrés es una realidad. Entonces, estos diálogos entre personas que no trabajan en el hospital y los trabajadores, también se va construyendo una cierta forma de mirar el problema más concreto, in situ, que es mucho más rica. Se van comprendiendo cosas, sin que eso signifique justificar. Y nadie justifica el maltrato a un usuario que hay en el hospital. O sea, eso es injustificable, por muy enfermo que esté el funcionario. Pero se va entendiendo parte del problema. Pero bueno, este tipo de organización son espacios de organización y articulación autónomos, participativos, abiertos y democráticos. Son horizontales, aquí no hay dirigentes, que es una cosa que también le cuesta a los dirigentes gremiales, sentarse igual a igual con alguien que no es dirigente. Estos hay horizontales, porque no hay un presidente de la mesa de luz, eso no existe. Hay voceros, gente que asume roles dependiendo de las cosas que hay que hacer. Bueno, quienes participan, dirigentes y trabajadores de salud, personas que participan en organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, ambientales, ONG, juntas de vecinos, con o sin participación en organizaciones. Por tanto, esto es la ONG. Nosotros estamos haciendo cosas con dos ONG, que son Fundación Sol y EPES. Bueno, y EPES es una institución vinculada al área de salud que tiene una larga trayectoria precisamente en participación, educación popular en salud. Que persiguen en general este tipo de instancias. Bueno, esto es lo que ha salido de un encuentro que se hizo hace un tiempo: derecho a cobertura universal con garantía de protección financiera, salud pública fortalecida, solidaridad como eje rector del sistema, democratización y participación en las decisiones. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Y con esto voy terminando. Avanzar hacia una visión compartida sobre la salud pública más allá de las demandas de cada sector. Es una cuestión muy importante, que se va comprendiendo que la salud es una cuestión más grande. No solamente un hospital, no solamente un consultorio, porque esa es la otra. Aquí no hay, bueno, como es un sistema fragmentado, el sistema sanitario chileno, o sea, la gente de atención primaria tiene bien poco que ver con los hospitales, casi, o sea, en la práctica nada. Ni siquiera en términos gremiales. O sea, ahí nosotros tenemos un espacio donde se juntan, pero no hay un espacio específico de la salud, por los arreglos institucionales sobre los cuales se desarrolla el sistema de salud chileno. Establecer lazos de confianza en los trabajadores de la salud y usuarios de la salud pública, que es un poco lo que le estaba transmitiendo recién. Elaborar una plataforma de lucha, un plan de trabajo compartido con otros actores, articulación con otros sectores sociales en función de sus demandas,
y confluir hacia demandas comunes del movimiento social más general. Bueno, aquí voy a pasar rapidito esto que son más bien, bueno, este es el encuentro que les decía de agosto. Mira, aquí está convocó a esto. Bueno, aquí está la FEPLUS, la Confusal y la FENAL, EPES, el PRAIS, la Federación de Estudiantes de Concepción, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y otros colectivos chinos que van articulando este tipo de cosas. Bueno, actividades territoriales que se han hecho en Talcahuano, segundo encuentro, los mismos convocantes, cosa que es buena porque no se ha salido ninguno. Bueno, talleres de autoformación con vecinos. Aquí lo que se ha hecho junto con el apoyo de EPES son talleres de formación de líderes comunitarios en salud. Básicamente lo que se ha hecho son dos cosas, un poco son módulos más de doctrina de salud, como de dónde viene el sistema de salud pública chileno, cuándo se va la reforma, etcétera, etcétera, y cosas más instrumentales para las personas, cuidado de enfermos crónicos, una cosa muy candente, un problema. Ahí está la entrega de diplomas, muraladas, movilizaciones generales de gente, esto es del año 2013, muy grande en Concepción. Movilización nacional, por una mejor salud pública, no el lucro en la educación, la salud y no más enfermero. Todo esto organizado totalmente al margen de la culpa. O sea, aquí fuera, o sea, no existe. O sea, por lo menos en Concepción no existe. Entonces son organizaciones que no tienen una formalidad, no tienen esa formalidad de la culpa. Sin embargo, convocan, tienen capacidad de convocatoria. O sea, a veces, bueno, yo no logro explicarlo muy bien por qué pasa eso. Bueno, puede ser porque soy ignorante, porque no cacho mucho, pero, o sea, porque para hacer eso tienen que haber redes subterráneas para que ocurra lo que ocurre. Porque esto no aparece en la tele alguien. No, o sea, no, porque no son instancias formales de organización. Talleres organizados por la FENAL. Mucha gente, aquí concluyeron como 150 personas, consejos consultivos, usuarios varios, colectivos, donde se interpelaban los dirigentes gremiales con los usuarios, y donde se discuten todas estas cosas, que el maltrato, y esto y lo otro. Bueno, esta es la 26 de junio. Y esta actividad la tenemos el viernes, en el auditorio del Hospital Regional de Concepción, el hospital más grande de Chile. Siempre se dice eso en Concepción, es como un orgullo eso. Bueno, ahí vamos a tener a la profe Oriel Solar, que ha venido acá también a este espacio, un investigador de Fundación Sol, y Lautaro de EPES de Concepción. Los temas: sistema de salud y reforma sobre la mesa, que poner en tapete estas contradicciones que un poco yo le he esbozado aquí brevemente, historia de la salud pública y movimiento de trabajadores, haciendo vinculación de la salud con el trabajo y la comunidad y su incidencia en los campos. Desafíos políticos del emergente movimiento por la salud, y con esto termino. Entonces aquí hay algunos obstáculos cotidianos que tienen que ver, bueno, con esto que ya un poco le he conversado, compatibilizar la legítima demanda contingente, siempre presente en los actores, con una versión alternativa de la salud, en sentido más global. O sea, esta cosa de los salarios no tiene mucho que ver con pensar un sistema sanitario distinto. Eso es un problema. Lo otro es el sentido común, que indica que más médico igual mejor salud. O sea, sí y no, pero en definitiva no. O sea. Claro, esta cosa que luchar por una nueva salud es luchar por una sociedad sana. Eso en general no se entiende. Y explicar eso es una cuestión sumamente difícil. O sea, esta cosa que cuando una señora, que es un caso muy típico, va al médico, al consultorio, y va al médico, el médico le dice: ah, no, está bien, tomas un tecito, la señora está arreglando. Bueno, el médico malo no me tiró ningún remedio, no me dio receta. O
sea, hay una cultura en algún segmento de la población que para que el médico sea bueno tiene que dar una receta médica. ¿Sí? Es una cosa muy... Y ese es un síntoma de una sociedad enferma. O sea, claro, generalmente las personas más instruidas van al médico, menos mal que no tienen remedios. ¿Sabes? Pero otras personas prefieren un cóctel de remedio antes que le den otras soluciones alternativas. Entonces esa es una cuestión muy complicada para que este tipo de movimiento pueda masificarse. Es como hay ciertos límites. Bueno, y desafíos políticos de la participación deliberante, cuestionar la hegemonía médica y empresarial en la discusión sobre salud, como desafío. Construir un segmento organizado, comillas, de médicos por el campo. Ha sido muy difícil, muy difícil. A pesar que esto también, bueno, es síntoma de lo mismo del contexto político. En la última elección del colegio médico hubieron elecciones de médicos jóvenes muy notables, que van contra el sentido común de los médicos y que están aportando en temas de aborto, están aportando en temas que trascienden la mentalidad típica del médico, ¿ya? Médicos jóvenes. En Concepción y Santiago, por lo menos, supe un par de casos. Levantar un sujeto político-social con propuesta, organización y capacidad de movilización. Trabajadores de salud, trabajadores organizados para la salud, organizaciones vecinales, estudiantes de la ciencia de la salud, profesionales en general sensibilizados con el tema. Realizar alianzas con centros universitarios, ONG donde se pueda. En definitiva, ir construyendo un bloque social amplio que impulse y encarne una propuesta para una nueva salud. Bueno, desde ayer revisando para hacer la presentación, estuve leyendo la página y no pude dejar de colocar, para terminar la presentación, unas palabras del director del Magistre, que es mi amigo Marcelo Carrasco, que dice en su columna en la página web: para que la participación se exprese efectivamente con autonomía y facultades reales de incidir, tiene que existir una real disposición de quienes ostentan poderes de decisión a compartirlos con la comunidad. Pero esto no se produce por decreto o por ilustración, se genera desde una confrontación de la lógica dominante con manifestaciones de emancipación desde el grupo social. Claro, es un poco más radical para mí, pero lo tomé para terminar. Y con eso... expresar alguna de las ideas, ¿cierto?, que a lo mejor tenga, está el micrófono disponible. Ok, bueno, Ciro, felicitaciones por tu exposición. Hace mucha falta discutir las relaciones de poder dentro del sector salud, sobre todo acá, bueno, en Chile y en la región en particular. Y en ese mismo sentido, yo haría la reflexión a propósito del proceso de medicalización y la importancia de desandar. Hablar de salud es igual a hablar de atención a la enfermedad. Es decir, yo creo que hay que hablar derechamente de atención a la enfermedad, más que hablar del tema de salud, porque el tema de salud, en realidad, en lo que tú te referías es atención a la enfermedad. Entonces, si homologamos eso, aumentamos, en mi parecer, el lenguaje medicalizado. Y todos sabemos que, bueno, el hospital es un dispositivo colectivo de medicalización y con eso también hay que desandar lo que nos parece obvio, ¿no? Vamos a hablar de salud cuando en realidad hablamos de enfermedad. Yo creo que eso es necesario y es tal vez una observación al tema, porque el problema no es la salud, sino que la salud es una cosa, puede ser un bien social, ¿sí?
Y lo otro es, ¿cuál es la noción? Una pregunta, ¿cuál es la noción que tú tienes de el otro, más allá del sector salud? ¿Lo conceptualizas como comunidad? ¿Lo conceptualizas como una mujer, un hombre libre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pregunta refiere a qué pasa el día después, qué pasa cuando disputamos el poder, qué pasa cuando hacemos los cambios. Porque el Estado efectivamente mediante sus instituciones después tiende a burocratizar los problemas y los institucionaliza. Entonces, ¿qué pasa con esas fuerzas sociales después? ¿Cómo se transforman? ¿Sí? Acuñando la noción tuya desde la salud colectiva de relaciones de poder dentro de que son básicamente una disputa de poderes los que luego resultan en una política de salud, en tanto proyectos políticos de salud. Entonces, ¿qué pasa el día después? ¿Sí? Porque podemos modificar un poco el sistema, pero después va a seguir siendo conservador si no se cambian las correlaciones de fuerza. ¿Sí? Yo pienso que hoy en día hay más que una redistribución de los poderes, del poder, pienso que hay más bien, y eso son ciclos que tiene el Estado, ¿no? De una perspectiva crítica, que son más bien confrontaciones temporales de intereses, y de grupos de interés. Entonces, por eso mi pregunta de cómo tú entiendes al otro fuera del sector salud y cómo entiendes y quién es el que tiene que participar, ¿sí? Porque históricamente se entiende la participación, por ejemplo, participación de la comunidad, los comités de salud, etcétera. Entonces, entienden la comunidad como un otro, ¿no? Epistemológicamente separado de lo que es el sector salud. Y también existe otro tipo de participación más burocratizada dentro de los centros de salud / hospitales, ¿no? Eso. Vamos, una por una. Mira, a ver, voy a partir con una generalidad. Uno si mira algunos países de América Latina, o mira, incluido Chile por cierto, en términos de tendencias políticas, uno lo que puede observar es que una primera constatación es que los proyectos neoliberales de entender las sociedades como productoras de mercancía en todos los ámbitos de la vida, ese proyecto de sociedad viene en bajada, ha venido perdiendo apoyo creciente en América Latina. En América Latina ese proyecto de sociedad, en el único país que se pudo desarrollar donde dio todo lo que podía dar, a mi juicio, es Chile. Yo diría en el mundo. Es el país más neoliberal o más capitalista de los capitalistas, ¿ya? Ese proyecto en algunos países de América Latina no se alcanzó ni siquiera a implementar, ¿ya? Y ese proyecto hoy por hoy en América Latina viene en bajada y en Chile también. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que uno está observando? Yo creo que hay la respuesta de proyectos de sociedad distintos al neoliberalismo, creo que en estricto rigor no existe, ¿ya? Creo que lo que existe, o la respuesta que se ha venido dando ante este fracaso, a esta crisis del proyecto neoliberal, es, más que proyectos nuevos de sociedad, es una vuelta atrás, donde lo que se ha tomado son este proyecto estatalista de entender la sociedad. Vale decir, donde ante el fracaso del mercado, la respuesta más evidente y obvia de los sujetos políticos que se han venido constituyendo en otros países ha sido decir, bueno, aquí la solución es restringir el mercado y levantar al Estado en tanto actor político-social como una solución al problema. Entonces, digo que una vuelta al pasado, porque en realidad el estatalismo como proyecto de sociedad tuvo un fracaso pero rotundo desde los proyectos estatalistas de tipo socialista hasta los proyectos estatalistas de tipo capitalista. Por lo tanto, lo que uno ve, no sé, en Bolivia o lo que uno ve en Venezuela, son proyectos que están más bien anclados, bueno, son procesos contradictorios, por cierto. Hay visos de futuro en términos de lo nuevo, entendido como respuesta pertinente a los problemas del presente, pero también hay respuestas, yo diría, hay respuestas pasadas a problemas presentes. No sé si me explico. Yo creo que hay dos proyectos en disputa
dentro de los proyectos no neoliberales, que es el proyecto estatalista, y un proyecto que no sabría catalogarlo a este momento. Porque no tiene forma, no tiene una forma constituida, no hay contornos claros de aquello. Pero lo que sí hay claro en ciertas premisas de estos proyectos, comillas, emancipadores, como lo denomina Marcelo, en lo que mostraba al final, es que el Estado no es una solución a los problemas sociales, si es que eso no va acompañado con una creciente participación ciudadana, pero sobre todo con la construcción de espacios de control social del Estado. O sea, la pregunta es ¿quién controla el Estado? ¿O de qué tipo de democracia vamos a hablar? Porque nosotros sabemos, o sea, que el Estado es una máquina gigante, que es una burocracia que en realidad, en general, la experiencia histórica es que ha anulado a los sujetos sociales autónomos. Eso es lo fáctico, o lo que se ve, lo que hay. Por lo tanto, ahí hay un vacío en términos de los proyectos políticos de poder realizar una reflexión un poco más avanzada respecto de aquello. Entonces, desde esa perspectiva, claro, ¿cómo tú miras al otro? Bueno, es que cómo miro al otro es, claro, una cuestión que como que entra en un ámbito de la subjetividad que no sé qué tan pertinente puede ser, pero no. Bueno, hay un viso de respuesta a eso, en parte lo que te estoy tratando de transmitir en términos de si uno considera hasta cierto punto pertinente que el Estado tome las riendas de algunas cosas, de lo común, de la vida en común. Bueno, ¿eso quién lo controla? Y eso quién lo controla no puede ser ese mismo Estado, porque si no entramos en un círculo vicioso que se retroalimenta y es un círculo perverso. Eso está demostrado ya. Entonces, ese quien controla tiene que estar fuera del Estado. Tiene que estar fuera del Estado. Entonces, ahí hay otro desafío político que tiene que ver con cómo las comunidades o los sujetos colectivos en función de lo común, de la vida en común, perciben que es necesario organizarse para hacer una contraparte de algo y levantar un algo. Porque ese es el punto, no es que cuando yo me pongo fuera del Estado y yo le exijo al Estado, hazme esto, en realidad esa es la parte fácil, que es como el peticionismo estatal clásico, hágame esto, yo quiero esto otro. Otra forma de entenderlo es que las comunidades de alguna manera también, en vez de pedir al Estado, o además de pedir al Estado, vayan levantando sus propias respuestas a los problemas, ¿ya? Con ayuda del Estado, a lo mejor con ámbitos o espacios de colaboración. Por eso digo que esa respuesta es una respuesta que yo creo que no existe, está abierta. Por eso que también, o sea, todo esto que estoy hablando si bien es algo que uno puede observar, que existe, no es algo que yo he sacado del sombrero, o no es una teoría abstracta, ¿ya? Pero la potencialidad que hay en estos espacios sociales de organización es una potencialidad que uno la podrá ver a futuro desarrollada, o eventualmente no las podrá ver desarrolladas. O sea, imagínate tú que la señora Bachelet se le ocurre estatizar todo te toma un tecito floripondio y estatiza todo, ¿no? El Estado. En este momento, o sea, quedamos ahogados, pasamos de lo más extremo del capitalismo a un extremo nada que ver, o sea, un extremo que no sé cómo podríamos reaccionar, y no lo sabría porque los sujetos sociales constituidos en el Chile de hoy no existen. Ese es el drama, la cuestión. Entonces, ahí hay pero sí están pasando cosas. No sé si estoy siendo un poco contradictorio, pero sé que acá el compañero preguntó por la visión sujeto y termina respondiendo por sujetos. Entonces, eso me hace saltar esta contradicción entre el proyecto individual y los proyectos colectivos, que son discusiones que finalmente parecen no estar, ¿no? Incluso
incluso un gobierno que pudiera ser tan radical o que proponerse tan radical como este, en una reforma como la que menciona, no está mirando sujetos colectivos, está mirando la satisfacción de necesidades individuales agregadas. En ese sentido, quería preguntarte, porque ocurre que hasta la misma Organización Mundial de la Salud, desde su propia constitución, establece la participación amplia de las comunidades en las decisiones relacionadas con temas de salud. Y estamos hablando del año 1948, 46, y de ahí para acá, en distintos escenarios políticos, con distintos procesos sociohistóricos, incluido Chile, entiéndase la Unidad Popular, eso no se profundiza en un nivel tal que la población o las comunidades, que también están fragmentadas, que también miran fragmentadamente sus intereses, no se habla de un nosotros, eso está como, o ha estado en reflujo hace harto rato, no tuvieron una participación en profundidad en eso. Entonces, ¿cómo aparece o reemerge o se trabaja por ese nosotros, por esas comunidades fragmentadas, si seguimos mirando a sujetos que se suman desde intereses individuales? Bueno, es una situación en un país como Chile que, bueno, es lo que tú estás lidiando día a día, pues, o sea, porque nosotros tenemos naturalizado que la sociedad funciona en función de intereses individuales. Ya ni siquiera nos cuestionamos, esta cuestión es así. Hay una impronta, una huella profunda del modelaje que ha tenido estos años, ¿no? Que ha regido o que nos han empapado de una forma de vida. Y eso uno solo se da cuenta cuando conversa con gente que no vive en este país, que le dice, oye, qué raro, ¿no? O lo mismo el sistema de salud, no sé si a ti que te ha tocado viajar, o sea, uno trata de explicar en otras partes, bueno, excepto Estados Unidos, pero gente europea, cómo es el sistema de salud, es un problema, porque la gente no entiende. O sea, es una cosa muy rara lo que existe en Chile, porque es un invento muy raro, que nosotros tenemos naturalizado, que es lo mismo esta cosa de la educación. O sea, esta cosa de la particular subvencionado, eso no existe en ninguna parte del mundo, o sea, pero aquí, o sea, es una cosa que ya es parte de nuestro ADN, porque estamos educados en una forma de entender nuestra condición de ser humano, entender las relaciones con el resto y entender en el fondo la vida. La vida es así, porque así nos educaron. Entonces, esa es una cosa, es un tema complejo. Entonces, claro, esto de lo colectivo y lo individual, esa va a ser una contradicción permanente por muchos años. No obstante, que no sé si por estas últimas cosas que han pasado en términos del ámbito de la política, pero en este informe que les comentaba de participación ciudadana, que un poco hacía la sátira de esta cosa de la OIRS, ahí también salía otra estadística que me llamó la atención, que planteaba que la participación ciudadana, entendida como la respuesta a una pregunta de la encuesta casera, ¿usted participa en alguna organización? La proporción de gente que dice que sí participa en algún tipo de organización, que puede ser cualquiera, ha venido aumentando en el tiempo. Y eso también podría eventualmente ser una señal de algo, pero algo que es muy superficial, porque dentro de eso que puede estar organizándose más la gente en distintos espacios, eso que tú mencionas, de lo individual y lo colectivo, yo creo que es una cuestión siempre presente. O sea, el análisis, el costo-beneficio. O sea, yo voy a participar si es que, claro. Eso está como metido en la forma de razonar, ¿ya? Ahora, quizá eso en sí mismo no sea tan malo, quizás depende de los horizontes temporales, porque yo puedo pensar, bueno, yo participo en esto y a lo mejor, claro, este año, el próximo, a lo mejor no voy a tener ningún beneficio, sea monetario o no monetario, da lo mismo. Pero a lo mejor ese beneficio común por el cual participo de alguna manera de algo, a lo mejor en un tiempo mediano va a venir y me voy a beneficiar. O yo también voy a ser parte de aquello. Pero lo concreto es que el altruismo en las relaciones sociales no es algo que esté a la orden del día, por el contrario. O sea, yo te doy si es que tú me das. O sea, lo equivalente. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa que va a ser difícil de...
No siempre fue así aquí en Chile. No sé si ustedes conocen la experiencia de la Sociedad de Socorros Mutuos de muchos años atrás, mucho antes de los años 40, en que, digamos, las organizaciones de obreros en ese tiempo, ellos pagaban a los médicos, ellos lo organizaban y tenían incluso organizaciones transnacionales. Chile y Argentina estaban unidos y pagaban tipo ISAPRE a los médicos, pero no le pagaban cuando se enfermaban. Era una salud tremendamente diferente y había una participación increíble. El poder no lo tenían los médicos, ellos eran trabajadores como cualquiera. Enseguida se creó el Servicio Nacional de Salud, un enorme servicio, pero que iba a atender solo a los obreros. Y los obreros, bueno, eran financiados por el Estado. Pero junto al Servicio Nacional de Salud hubo una gran separación entre obreros y empleados. Y los empleados tenían una tremenda importancia, era una élite y estaba muy ligado a la educación de esa época, a la alfabetización, a la pobreza. Estaba el Sermena. Junto a eso fueron apareciendo otras organizaciones, o sea, había una tremenda, después de la experiencia de socorros mutuos creados por los obreros de todo tipo, especialmente los tipógrafos, tuvimos un Estado tremendamente, ¿cómo podríamos decir?, segmentado. O sea, una sociedad segmentada. Más que nada por la fuerza, digamos, el trabajo donde actuaba la fuerza bruta y el trabajo intelectual, que era como lo máximo en esa época. Después de eso aparecieron el Sistema Nacional de los Servicios de Salud y apareció la ley de ISAPRE y el Estado neoliberal. Entonces pasamos desde una fuerte sociedad civil antigua, ¿cierto?, después de la revolución y todo este sistema que tuvimos en ese tiempo, que fue increíblemente ciudadano, pasamos a un Estado fuerte, después a un mercado que gobernó, o sea, que dirigió nuestra vida, como usted lo dijo, como en ninguna parte, digamos, aquí en América Latina. Nos distinguimos por eso. La AFP es la estrella y todavía la tenemos. Apareció la ISAPRE y todavía la tenemos, quizás por cuánto tiempo. Ahí se pensaba que la gente, o sea, se dio mucha importancia a los subsidios, a la focalización, porque la gente pobre no era capaz de, digamos, satisfacer sus preferencias, sino que solamente sus necesidades. Por lo tanto, ahí venía el chorreo, y con eso la gente, a través de los subsidios, tenía satisfechas sus necesidades, pero la demanda era y sigue siendo la reina, la oferta y la demanda. Enseguida apareció un tercer actor. Estaba un Estado que primero en la historia nuestra, una gran ciudadanía, después un gran Estado, bastante atomizado de repente, el mercado como rey y señor, y en este tiempo está apareciendo un tercer actor. Tenemos un Estado un poco más chico, un mercado muy poderoso, pero va apareciendo la ciudadanía. Uno le dice la comunidad, la sociedad civil, el nombre que le quieran dar. El Estado y el mercado pololean a la sociedad civil, porque se dan cuenta que ahí está su poder y también quizás su sobrevivencia. La sociedad civil, en este momento, bueno, conozco el sistema de la OIS, pero es un sistema, tenemos que reconocer que salud es el sector que más ha abierto las puertas de siempre a la sociedad civil. Primero la sociedad civil llegaba a la salud rogando, después solicitando respetuosamente, enseguida opinando, después decidiendo algunas cosas. Y en este momento la sociedad civil, por lo menos en salud, lo que se quiere es que controle. ¿Y qué es lo que quieren que controle? Lo más, digamos, apreciado de todo, del mercado y del Estado, que es el dinero. Por lo tanto, ha aparecido dentro de todos los instrumentos que ha tenido de participación, la OIS, la Mesa Ciudadana,
los consejos de desarrollo hospitalario, donde se ve mucho poder, salvo en la mesa ciudadana que usted dice, aparecieron los presupuestos participativos. Y eso obligado en el momento en que Chile se le ocurrió meterse a la OCDE. Faltaba en Chile participación en salud, y no solamente en salud, entonces tenía que aparecer el control. Y bueno, yo creo que en eso estamos ahora y tengo mucha fe de que la gente antigua, hay gente que eran niños y que todavía tienen esa sangre republicana de la antigüedad, donde sueñan aún con la sociedad de socorro mutuo. Quizás no como fue en ese tiempo, pero con ese poder que alguna vez tuvo. Entonces yo creo que en esta catarsis o en este de repente pesimismo, yo creo que sí estamos empezando con algo muy bueno. Eso es lo que creo. Me llamo Juan Pablo. Bueno, me gustó mucho Emilia, me gustó mucho su relato respecto al desarrollo histórico que ha tenido el servicio de salud, no como institución, sino que como servicio de salud. Porque es importante destacar, claro, que en una primera parte lo que se trató de abordar fue la sobrevivencia del trabajador antes que la resolución de los problemas de salud, sino que la sobrevivencia. Llegó un punto que fue, claro, como a fines del siglo XIX, cuando ocurrió una gran crisis del sistema capitalista ya en ese entonces, y que significó una extenuación de los trabajadores de ese entonces. Están los problemas primero del salitre, cuando se generó la guerra del Pacífico, todas esas cuestiones. Luego vino la pacificación de acá de la Araucanía para obtener más terrenos para los pastizales y para la producción agrícola. Bajo esas circunstancias se generaron condiciones deplorables de trabajo. Entonces, bajo esa situación surgieron las sociedades de socorro mutuo, pues, como una alternativa a abordar el problema de la muerte incluso. Pues. Primero, no sé, los primeros servicios eran de servicios funerarios. Claro, y posteriormente se empezaron a incorporar servicios de abordaje de la enfermedad. Bajo esas circunstancias, claro, donde el Estado no estaba muy presente en las políticas de salud porque no existían, fue cuando surgió la necesidad, a mi entender, de que... A ver, yo entiendo toda esta circunstancia en base a una relación que es concreta, que no es subjetiva. El subjetivismo surge después de la interpretación. Yo lo veo desde un punto de vista material. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que dice la ONU respecto a la salud, lo que dice, no sé, pues, que es la comunidad la que tiene que abordar las situaciones, son ideas que se quedan en el plano de las ideas. Si no, no estaría la invasión en Gaza, por ejemplo. Si es que la ONU planteara, porque planteó sus ideas, pero finalmente igual se invade. Los hechos son concretos, son materiales. Entonces, finalmente, lo que sucedió en esas circunstancias es la relación de producción del trabajador, de quienes son los que producen la sociedad, la relación del que controla los medios de producción y los que producen. Y no hablo solamente de producir una botella, producir el pan, sino que producir conocimiento también, producir técnica. En esas circunstancias, cuando se produjo una tensión tal de la relación de producción, fue cuando surgió la necesidad de que el Estado abordara esta situación, porque se estaba yendo de las manos. Las sociedades de socorros mutuos estaban independizando su función respecto a la sociedad y estaba generando una desvinculación estaba generando una ruptura en estos medios de producción, en este sistema de producción. Entonces fue en ese instante cuando el Estado generó el Servicio de Salud, en ese entonces no me acuerdo cómo se llama, Servicio Nacional de Salud, como una medida de poder contener y mantener un nivel de sobrevida de los trabajadores que permitiera que el Estado, que el Estado, que el país siguiera desarrollándose y progresando.
Ahora, otra cosa y otro elemento que me parece que es importante que se destaque es que el Estado no es un ente aparte de la sociedad, sino que es un invento del ser humano que surgió en un momento para resolver problemas de organización. Y en estos momentos también. El Estado en sí mismo no tiene una ideología, el Estado asume una ideología por quienes producen ese Estado. Y en esas circunstancias Chile tiene un Estado que produce su ideología y que es una ideología que está determinada por el marco global. En este momento la mayoría de los países del mundo son capitalistas, tienen variaciones. En Chile el modo de producción es neoliberal, en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay, quizás se orienta más hacia la socialdemocracia, pero también sigue siendo capitalista. Hay pocos países que no tienen ese modelo de producción, y entonces la relación que se produce a nivel del Estado respecto a cómo asume la política en salud no tiene que ver con que el Estado por sí lo determine, sino que el Estado, según cuál es su base ideológica y que determina las relaciones de producción, va a ser el que va a generar las relaciones. Entonces yo en esa parte no estoy de acuerdo. Eso. Tenemos espacio para la última intervención. Bueno, agradecer al profesor su intervención y una pregunta concreta. Voy a la pregunta solamente. ¿Cómo imagina usted, en virtud de lo que presentó, la formación de los profesionales de la salud, de las áreas sociales que tengan que ver con salud también en sus prácticas, en sus intervenciones, entendiendo que este modelo es alimentado hoy día por las universidades fundamentalmente, los centros de formación técnica en la parte de los técnicos de salud? ¿Cómo lo imagina usted, el espacio formativo para pensar una salud diferente, si es que usted lo considera así? Yo lo que me imagino, a mí lo que me gustaría hacer, yo creo que lo vamos a hacer, es cosa de proponérselo, es sacar a todos los estudiantes de las carreras de la salud que no son de la salud, a quienes les interese, y sacarlo a recorrer los espacios donde vive la gente que tiene mayores problemas de salud, y pensar ahí qué se puede hacer colectivamente por satisfacer, aunque sea momentáneamente, para que se las necesidades de salud acotado al tema sanitario de las poblaciones, en los lugares de vida, en los lugares de reproducción de la vida. Creo que ese es un ejercicio que a mí me ha servido, por lo menos, para poder o tratar de entender con algo de mayor profundidad lo que está pasando en la sociedad nuestra, en la que nos toca vivir, pero no en el metro cuadrado donde estoy yo solamente. Y creo que ese ejercicio de aprendizaje, bueno, para que sea significativo, tiene que, bueno, debiera ser algo sistemático que debiera estar en los currículos. Antes se hacían cosas así, los estudiantes, la gente que estudió antes, era un ejercicio de conocimiento de nuestro pueblo, de reconocer, de autorreconocernos, y también de establecer lazos no de competencia o de lo individual, como decías tú en delante, sino empezar a valorar y crear otros lazos colaborativos, que también existen, y también existen en las cotidianidades de nuestras vidas. Así como existe lo individual, lo competitivo, a pesar de la sociedad en la que vivimos, a pesar de todo aquello, existen relaciones de colaboración que no requieren este intercambio. Y quizás, bueno, donde uno más lo ve, hasta ciertos límites, son las relaciones de pareja. Hay relaciones de colaboración que no tienen que ver con qué me va a dar tú o qué te va a dar yo, sino son relaciones de amor, por decir, aunque suene un poco cursi lo que estoy diciendo. Pero el amor entendido como un entregar, un entregar algo sin esperar que ese algo sea redistribuido en el mismo equivalente. No sé si me logro explicar. Entonces, que en el fondo de lo que estoy hablando de valores, o sea, de cuáles son los valores que un centro universitario o de formación entrega a sus estudiantes. Entonces, esa forma de lo que estoy relevando son valores colaborativos y no competitivos.
a pesar de que ese mismo valor colaborativo que le estoy llamando, fíjate que la paradoja de esto, cuando tú lo desarrollas también tiene una retribución, porque esa persona no es neutra, esa persona también gana algo, a pesar de que está entregando a lo mejor más o menos, da lo mismo. Pero en la red, en la red de colaboración, en la sinergia de interacciones, sin duda que esos son aspectos que hacen crecer tanto al que se encuentra con ese estudiante, que se encontraría con ese estudiante, como al estudiante que se va a encontrar con ese otro. Yo creo que es una cuestión, es algo que es absolutamente posible de hacer. Está en la cabeza de nosotros en esta cosa de mesa de salud como idea. A lo mejor no es tan descabellado, dado que hay otra persona que no conozco y que tiene, o sea, podría estar apuntando al mismo lugar. Yo creo que eso son cosas que se pueden hacer más allá de los voluntariados que ciertamente existen, pero los voluntariados son de mutuo propio, aparte de mutuo propio. Esto podría ser una obligación, en el buen sentido. Yo creo que ahí hay un espacio de aprendizaje, de construcción de relaciones sociales colaborativas que ha sido muy poco explotado y que tiene un potencial, yo creo que interesante. Y quería decirle que estoy muy de acuerdo con todo lo que usted dice. Quiero contar un poco mi experiencia. Yo soy una persona que estudié durante toda mi educación básica y media, educación pública y educación universitaria gratuita. Yo estudié en una sociedad donde nosotros estudiábamos porque uno tenía un compromiso, uno iba y idealizaba, ¿no es cierto?, esta profesión que uno iba a tener. Yo soy enfermera, por lo tanto yo cuando estudié en una universidad que me educó gratis, yo tengo un compromiso social, y cuando yo empiezo a trabajar, llevo 30 años trabajando para la salud pública, y cuando empecé a estudiar antes del 73 y terminé estudiando después del 73, a mí tengo un compromiso yo con la salud, con la gente. Yo no veo la parte económica hasta el día de hoy, y eso es lo que un poco me choca con esta sociedad, porque yo encuentro que ando al revés siempre. Yo en este minuto sigo trabajando, trabajo en una sociedad donde yo estoy totalmente inserta en la tecnología. Yo me manejo, me ha costado mucho insertarme con esto de los computadores, porque yo estudié no para trabajar con un computador, sino que para ir a trabajar con la gente, ir a trabajar empecé trabajando, ¿no es cierto?, donde nosotros íbamos al campo, íbamos a las casas, íbamos a la gente, no la gente que viniera hacia nosotros. Nosotros estamos en la oficina encerrados todo el día detrás de un computador y trabajando para las estadísticas. Las estadísticas quizás están muy buenas, están muy ideal, porque se cumple, ¿no es cierto?, todos los programas. Hay gente que estudió para estadística y tiene que cumplir también con su trabajo, pero no es lo que nosotros deberíamos entregar nosotros en salud, y es por eso creo que yo también me he cuestionado mucho esto, y porque yo me crié en otra sociedad y estoy inserta en un mundo que como que no me corresponde. Quisiera volver un poco atrás, ¿cierto?, para poder trabajar con ese idealismo que uno estudió en ese tiempo. Bien, yo en nombre del Centro de Estudios de la Facultad de Medicina, por prestar el espacio siempre, la dirección del departamento, que acá está Sergio Muñoz, nuestro director, que también es miembro del Centro de Estudios. Quiero agradecer, ¿cierto?, a Ciro por venir desde Concepción, estar hoy día con nosotros y aportar en esta segunda sesión de los ciclos de coloquio, ¿cierto?, de equidad y salud. Así que quiero que le brindemos un aplauso de cierre. Esperamos, ¿cierto?, haber contribuido una vez más, ¿cierto?, a fortalecer esta masa crítica, ¿cierto?, de debate y de discusión en torno de temas de equidad y salud pública. Antes de irnos, ¿cierto?, queremos dejar nuestra página web para los que son un poquito más tecnológicos. Hemos creado nuestra vinculación formal con la parte informática. Tenemos ya en la página web el coloquio de desigualdades de género, que fue el anterior. Está en un video que ustedes pueden ver en la página, está acá en la zona de acá.
Y lo más probable es que ya en un par de días tengamos el video, ¿cierto?, de lo que fue el trabajo de hoy día del coloquio, ¿cierto?, de participación social en salud. Y lo esperamos, ¿cierto?, en una tercera oportunidad. Esperemos que sea a finales de agosto, principios de septiembre, para que puedan asistir y nos vemos, ¿cierto? Gracias.